El proyecto de educación sonora se trata de investigar y conocer más sobre la historia de la música y la cultura de la época del mundo. El Renacimiento es una época de importantes transformaciones tanto filosóficas, religiosas, culturales, políticas, de la ciencia, etc. Hace referencia a un periodo histórico y movimiento artístico que se desarrolló en Europa entre el siglo XIV y XVI. Se aplica a la época artística que da comienzo a la Edad Moderna. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Empezaron reinando los reyes católicos, Fernando e Isabel, pero cuando murió Isabel se buscó un sucesor, lo que llevó a una serie de problemas entre la sociedad. Ese sucesor fue Carlos I, que fue coronado en 1517. Este llegó a la península sin saber hablar español y claramente lo tuvo que aprender. Carlos I abdicó en su hijo Felipe II, el cual consiguió el reino de Portugal. En el plano geográfico se descubren nuevos territorios como América y se aprecia más la naturaleza. En la filosofía hay un cambio en la sociedad teocéntrica medieval a una sociedad antropocéntrica. Las personas empiezan a tener conciencia de sí mismos. En el aspecto político hay un modelo que consiste en la creación de un Estado moderno, que se expande territorialmente con un monarca absoluto y un Estado poderoso de cualquier plano. El Renacimiento se caracterizó por una revalorización de la cultura clásica de la antigua Roma y la antigua Grecia. Los artistas renacentistas intentaban representar la naturaleza y realidad de manera fiel y se mostraban interesados en diversas ramas del arte y de la ciencia. Entre los grandes pintores que surgen en esta época se destacan Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Rafael, entre muchos otros. Italia. Esta se considera la cuna de la pintura renacentista al juntar allí las nuevas técnicas del arte como por ejemplo el descubrimiento de la perspectiva como una nueva ideología humanista. Allí aún se conservan a la vista monumentos de la antigüedad. Evocación del antiguo, observación viva de la naturaleza. Los cuadros se sitúan en paisajes naturales que se intentan recrear con fieldad. La figura humana se convierte en el centro y medida de todas las cosas. Comienza el estudio de la anatomía del cuerpo humano, ayudando al artista a comprenderlo de manera que la pintura se vea más realista. Dominio de la perspectiva y las técnicas compositivas. Los efectos de luces y sombras, como el claroscuro y la grisalla. Continúan realizándose decoraciones murales al temple o al fresco. En el Renacimiento se introducen nuevos temas, los religiosos, como los mitológicos, alegorías y temas históricos. Aparece el desnudo, no por sí mismo, sino por el marco de una pintura de la naturaleza, por ejemplo, mitológica. Leonardo da Vinci es conocido en el mundo como un gran pensador, arquitecto, matemático, músico, escultor, ingeniero, inventor, anatomista y escritor. Da Vinci es considerado como un verdadero hombre del Renacimiento y es venerado hoy debido a sus contribuciones artísticas que definen y modelan el mundo del arte, como también debido a sus innumerables y notables logros en otros campos. Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un escultor italiano, pintor, arquitecto y poeta considerado uno de los más grandes artistas de la época alta del Renacimiento. Dos de sus obras iniciales más importantes fueron las estatuas de Piedad. Rafael fue un pintor y arquitecto. Fue una de las principales figuras del Alto Renacimiento, un artista muy prolífico que dejó atrás una enorme colección de pinturas en el momento de su muerte. Es más conocido por sus pinturas de Madonna, la Virgen María y sus grandes composiciones de las figuras en el Palacio del Vaticano en Roma. Donatello, artista y escultor italiano de los principios del Renacimiento. Donatello se convirtió en uno de los mejores en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento. Una de sus esculturas más conocidas es el David que se encuentra en el Museo de Barguil. Se esperaba que una persona educada tuviera básicos de danza, que era a menudo enseñada por maestros profesionales. Hay danzas lentas y elegantes, y también rápidas y animadas. Algunas tenían coreografías fijas, mientras que otras se improvisaban según el gusto y la habilidad de los participantes.
Muchas danzas eran en parejas, pero otras para grupos o diferentes combinaciones de hombres y mujeres. Existían también danzas que se movían en círculo, que conocemos por los brasles. Durante la Edad Media, las obras literarias tenían el propósito de enseñar o instruir en las verdades de la moral y la religión. El siglo XVI no es solo el siglo del Renacimiento, también es el siglo de la Reforma, considerado uno de los grandes movimientos religiosos en el seno del cristianismo. La Reforma corresponde a una gran revolución religiosa que rompió la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI, separando de ella a todos los que aceptaban las nuevas doctrinas, conocidas bajo el nombre genérico del protestantismo. En el surgimiento de la Reforma no solo influyeron causas religiosas, sino también políticas, intelectuales y económico-sociales. La literatura renacentista forma parte de un movimiento más general de renacimiento que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI, aunque sus primeras manifestaciones pueden ser observadas en la Italia de los siglos XIII y XIV. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta en 1450. La novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Entre los primeros cabe destacar el antropocentrismo, concepción filosófica que considera el ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, el interés por la naturaleza y la recuperación de la mitología clásica. La filosofía recupera las ideas platónicas y las pone al servicio del cristianismo. La búsqueda del placer sensorial y el espíritu crítico y racionalista complementan el ideario de la época. En cuanto a los aspectos formales, se recupera la perspectiva clásica, cuya raíz está en la poética de Aristóteles, basada en el principio arístico de la imitación. El Renacimiento recuperó el goce de vivir, al ser humano como el centro de interés cultural y la valoración del amor entre hombres y mujeres, la reivindicación del cuerpo humano frente al rechazo medieval de la vida. El cuerpo en beneficio del alma y la muerte que llevaría a las almas al más allá. Estos principios naturalmente tienen la máxima importancia en el desarrollo del teatro, que es el reflejo de la vida y revelación de la humanidad subyacente en ella. Como ocurre en otras artes, el teatro renacentista tiene una gran importancia en Italia, si bien su valor consiste sobre todo en la aportación a la técnica y representación a los aspectos especiales y escenográficos. Durante esta época también se desarrolla un tipo de teatro popular, la llamada comedia dell'arte, que tendrá la máxima trascendencia e influencia en el teatro posterior europeo. La música del Renacimiento fue escrita sobre el ya dicho Renacimiento, época en donde las ideas del humanismo determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. En el año 1400 hasta el 1600 aproximadamente. La música de esta época se basa principalmente en su textura polifónica. Suena a la vez varias cosas melódicas, que la mayoría son independientes o se imitan entre sí con una importancia similar y ritmos diversos, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales más difundidas se encuentran la misa y el motete en el género religioso, el madrigal, el villancico y la chanson en el género profano, y las danzas, el Risenker, la casona en la música instrumental. Motete es una composición polifónica para ser cantada en las iglesias y sus temas son comúnmente bíblicos. Madrigal es una composición de 3 a 6 voces sobre un texto secular, a menudo en italiano. Villancico. El villancico es una forma musical y poética en el castellano y portugués tradicional de España, América Latina y Portugal. Los villancicos eran originalmente canciones prófanas con estribillos, de origen popular y armonizadas a varias voces, pero luego los villancicos fueron asociados en la iglesia, más específicamente en Navidad. Chanson es un término francés que en español se refiere a cualquier canción con letra en francés y más específicamente a piezas vocales de tema amoroso y también de las críticas social y política. Casona es un término italiano que significa literalmente canción. En cuanto a su estructura formal, siempre ha respondido a un estilo fugado imitativo, aunque ha ido evolucionando a lo largo de la historia.